Pues lo primero de todo, muchas gracias a todos por venir y agradecer también a la Atalaya por acoger el acto. Un acto que trata sobre la Tercera República y concretamente por qué la República Popular y Federativa, que es la propuesta que hacemos nosotros, el Partido Comunista de España, marxista-leninista, y sus juventudes, la Juventud Comunista de España, marxista-leninista. ¿Por qué la República Popular Federativa? Y ¿cuál es el programa táctico de los comunistas en España? ¿Por qué es esta República Popular y Federativa que defendemos? Bueno, yo quería basar mi presentación en básicamente responder a 3 preguntas básicas que creo que a cualquier persona que haya venido a esta charla viendo el cartel o lo que sea pueda tener. La primera, ¿por qué la necesidad de una república ahora aquí en España? La segunda, ¿qué tipo de república? Porque hay matices, obviamente. Y la tercera, justo, que tiene que ver todo esto con el tema de la táctica que tenemos que tener los marxistas-leninistas en España, ¿no? Entonces, con respecto a la primera pregunta, ¿por qué una república? Comentar así un poco por encima, porque luego mi camarada Carlos Hermida desarrollará, ¿no? Pero nosotros actualmente vivimos en una, como ya todos sabemos, ¿no? Vivimos en una monarquía, la monarquía borbónica, que lleva siglos dándonos bastante por culo, como quien dice. Y actualmente la monarquía está bajo el régimen del 78, que es el régimen que nos impuso tras la mal llamada transición democrática a la muerte de Franco, que fue el que lo designó, que se sucediesen así las cosas. Llevamos ya casi más de 40 años en el régimen del 78 y es un régimen que básicamente para estar durando 40 años tiene bastante mérito porque es un régimen ilegítimo que se está manteniendo durante todos esos años. Es un régimen ilegítimo porque, primero, viene designado por un dictador fascista, que fue el que lo eligió, y porque ese mismo dictador fascista y otros de su calaña fueron los que derrocaron a un gobierno que sí era legítimo, como era el de la República del Frente Popular del 36, mediante un golpe de Estado que fracasó y que luego nos llevaron a una guerra civil atroz. Bueno, eso es un poco el contexto histórico y tras más de 40 años de régimen del 78, estamos en una crisis descomunal de ese régimen. Hay que contar con que nuestra generación de jóvenes, que más o menos somos todos de la misma quinta por aquí, ha vivido ya 2 crisis capitalistas mundiales tremendas, que la primera, de la de 2007-2008, no hemos tenido mucho tiempo de recuperarnos antes de que viniese esta otra a darnos por culo, ¿no? Y eso se nota mucho en este país, no ha estado capacitado ni ha tenido la intención de estar capacitado para ello, porque como todo país capitalista tiene una élite que es la que está al poder, que es la oligarquía española, en la que la conforman pues los capitalistas, los obispos, los militares, los políticos, grandes políticos, etc. A todo esto sumamos la cuestión de la pandemia, de la COVID-19, del coronavirus, que ha dejado bastante claro que este régimen está de todo menos capacitado para encargarse de los intereses del pueblo y de las masas de España, ¿no? Prima mucho más el hecho de que puedan, por ejemplo, en la campaña de vacunación, adelantarse los obispos de turno, los militares de turno, el alcalde de Villacebolla de abajo o lo que sea, antes de que garantizar los derechos básicos de la clase trabajadora de este país. Están desangrando los servicios públicos mientras ellos se siguen forrando, porque es lo inherente al sistema, al régimen del 78. A esto se está sumando el hecho de que cada vez más nuestro querido régimen del 78 está usando su última herramienta, por así decirlo, su herramienta definitiva, que es el tema del fascismo, tanto a nivel institucional, que lo vemos en Vox prácticamente. El Partido Popular siempre ha estado ahí, pero Vox es como aún más descarado, ¿no? Como también, y cada vez más, y más preocupantemente, en la calle. Hemos visto, por ejemplo, la manifestación de 300 o 350 nazis defendiendo a la División Azul y haciendo un acto por ahí sin que el COVID existiese, aparentemente, mientras que las concentraciones que huelan un poco a izquierda no tardan en reprimirlas, ¿no? Y bueno, por tanto, la represión está agravándose muchísimo y los ejemplos más claros los tenemos en estos últimos días, con la gota que ha colmado el vaso, por así decirlo, que ha sido el encarcelamiento de Pablo Hasél por rapear contra la monarquía y tal, y la oleada de vasta represión de las fuerzas de seguridad del Estado que ha desencadenado todo eso, ¿no? Ya lo hemos visto en las noticias y siguen y van a seguir. Entonces es un escenario pésimo.
Es un escenario pésimo que refleja muy bien la crisis de este régimen y por qué hace falta romper con este régimen de una vez por todas. Pero cuando hablamos de república, nosotros, el PCML, los comunistas, no hablamos de república en abstracto. No hablamos de simplemente cambiar la jefatura de Estado de nombre y de que el rey pase a ser presidente del país o que el presidente del gobierno pase a ser presidente del país. No queremos una república burguesa. Queremos una república de los trabajadores. Tampoco queremos emular lo que en su día fue la Segunda República, porque si bien reconocemos que el Frente Popular en el 36 fue el punto de mayor progreso en la historia de nuestro país, y eso se mantiene, ¿no? También conocemos y somos conscientes de su carácter más pequeño burgués y que no era específicamente radical, bueno, cosas que explayará el camarada ahora. Nosotros lo que defendemos es un modelo de república que sea popular y federativa. Popular porque tiene que ser del pueblo para el pueblo, como quien dice, y federativa para que aborde la cuestión de las nacionalidades, que en España es algo que tenemos muy presente porque somos un país plurinacional, compuesto por distintas naciones que han estado oprimidas toda su existencia, y que obviamente ni durante la dictadura de Franco, ni actualmente, por mucho que vendan el cuento de las autonomías y todo eso, se lleva a cabo el derecho a la autodeterminación, que para los marxistas-leninistas es fundamental, el derecho de que las naciones puedan decidir sobre sí mismas. Entonces esa es la propuesta que nosotros hacemos. ¿Dónde entra esto dentro de la táctica de los comunistas? Porque obviamente si nosotros somos comunistas, si el PCML se quiere considerar marxista-leninista, es porque aspira a ser la vanguardia de la revolución del proletariado para superar el capitalismo y en búsqueda de la sociedad socialista y eventualmente encauzar a la humanidad hacia el comunismo, hacia la sociedad comunista sin clases sociales y sin Estado. Pues nosotros consideramos que aquí, en el contexto de España, de nuestro país, primero hay una contradicción dialéctica que, aunque es de carácter secundario, porque la principal es la de capital-trabajo, burguesía, proletariado, hay que resolver primero para poder elevar la conciencia de las masas y de la clase trabajadora para que eventualmente, por etapas, vaya siendo pues eso, cada vez más consciente del papel como sujeto político activo que desempeña, que es el de hacer la revolución. Y esa contradicción secundaria que creemos que hay que resolver primero es la contradicción monarquía-república. Sin resolver las contradicciones más secundarias, por así decirlo, no podemos aspirar a pasar de cero a nada, de cero a todo por las buenas. No podemos hacer comprender a la clase obrera que necesitan una revolución de carácter socialista de la nada. Hay que resolver problemas más concretos, partiendo de esos problemas concretos y haciéndoles comprender cómo están ligados a los problemas más generales, como va a exponer también el camarada. Así que por mi parte la presentación nada más. Yo soy Carlos, de la Juventud Comunista de España Marxista-Leninista, y bueno, le paso la palabra sin más a mi camarada tocayo, Carlos Hermida, del Partido Comunista de España Marxista-Leninista, antiguo profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, por mi parte nada más. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los camaradas de la Juventud que hayan organizado este acto, que ha sido, yo lo sé, laborioso, complicado. Por supuesto, pues muchísimas gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí en este acto sobre la Tercera República. Antes de empezar la charla, yo me gustaría hacer unas consideraciones breves sobre lo que está ocurriendo en torno al encarcelamiento de Pablo Hasél. Un día sí y otro también, pues en los medios de comunicación se habla continuamente de violencia, de esa violencia terrible, ¿no? De los antisistemas, los comunistas, la extrema izquierda, ¿no? Todos los días lo leemos en los periódicos, lo escuchamos en la radio, lo vemos en la televisión, en esos tertulianos, ¿no? Que insisten en este tema. Bueno, pues hay que decir que es que hay muchas formas de violencia, pero muchas. Bueno, se puede considerar que quemar un contenedor es violencia, lanzar piedras es violencia, pero hay otras violencias mucho más graves, mucho más demoledoras. Las colas del hambre son violencia, los desahucios son violencia, el paro. Todo eso es una violencia estructural del sistema. La corrupción es violencia. El hecho de que las jóvenes generaciones no tengan futuro ni perspectivas de tenerlo, todo eso es violencia del capitalismo sobre las clases populares. Eso hay que dejarlo muy claro y decírselo también a estos tertulianos de pacotilla que están todo el día insistiendo en este tema.
Por supuesto, también hay que dejar muy claro que la violencia es absolutamente necesaria en determinados momentos y situaciones. Absolutamente necesaria. ¿Sí? Y ha sido así históricamente, para combatir la tiranía, para combatir la injusticia, ¿sí? Y eso nos ha puesto en duda, generalmente. Ahora sí, sabemos por qué. Y desde luego, la violencia ha supuesto también avances sociales, políticos y económicos. El otro día, escuchando a un profesor, no sé en qué tertulia fue, una siniestra de la Sexta, creo, un profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona que decía, ¿no?, profesor de la universidad, que la violencia nunca había llevado a cabo ningún avance social. Entonces yo me pregunto, ¿y la Revolución Francesa? ¿No llevó a cabo un avance social, ni económico ni político? La Revolución Inglesa del siglo XVII. Entonces, decir estas cosas me parece ya una aberración absoluta. Claro que la violencia ha llevado consigo avances considerables. Ahí están las propias revoluciones burguesas. La burguesía niega ahora su propia historia. La guillotina es uno de los símbolos de la Revolución Francesa y fue una revolución burguesa. Por lo tanto, la propia burguesía históricamente ha llevado a cabo revoluciones y ha empleado la violencia de manera ilimitada para convertirse en clase dominante. En Inglaterra, en el siglo XVII, cortaron la cabeza al rey Carlos I y durante unos años hubo una república. Eso supuso un avance. Pues es que, claro, ahora la burguesía, como clase dominante, no le interesa hablar de estos temas y niega incluso su propia historia. En otra tertulia escuché a alguien que renegaba de Mendizábal, hablando de estas cuestiones eclesiásticas, ¿no?, que la Iglesia había sido expropiada en el siglo XIX. Pues claro, ¿y por quién? Por la burguesía liberal. O sea que hay aquí, digamos, una serie de cuestiones que hay que, digamos, insistir en ellas, ¿no? En este sentido, la violencia es absolutamente necesaria en determinadas ocasiones y, por supuesto, ha supuesto un avance social. Bueno, dicho esto, ya comenzamos propiamente con la charla. Bien, como ha dicho el camarada, pues la monarquía española es ilegal e ilegítima. Eso hay que afirmarlo también con toda la rotundidad posible. Ilegal porque hunde sus raíces en la dictadura fascista de Franco. Fue Franco quien en 1969 nombró sucesor al entonces príncipe Juan Carlos. En una sesión muy solemne de las Cortes franquistas, allí le nombra sucesor y Juan Carlos jura allí los principios fundamentales del movimiento y todas las leyes fundamentales. Y además, a continuación, pronuncia un discurso de exaltación de Franco. Separa un poco el micro. ¿Sí? ¿Ahora mejor? Sí, bueno, mantenerlo un poco más separado porque se acopla un poquillo. Bueno, y como ha dicho también el camarada, todos sabemos quién fue Franco y quién fue el fascismo, ¿no? Es decir, surgió de una rebelión militar contra el régimen legal y legítimo de la República, luego vino una terrible guerra civil y después los 36 años de dictadura. Por lo tanto, más ilegalidad no puede haber en esta monarquía. Es más, ilegalidad sobre ilegalidad, porque el propio Franco saltó la legalidad monárquica, nombrando al hijo en vez de a su padre. Si se restauraba la monarquía, el trono le correspondía a don Juan, no a Juan Carlos. O sea, que hay, digamos, una doble ilegalidad. Y después, además de esa ilegalidad, pues hay una ilegitimidad, porque en ningún momento se preguntó al pueblo español si quería monarquía o república. Que es lo mínimo que había que haber hecho después de casi 40 años de dictadura fascista. Que el pueblo español hubiera opinado. Y que es lo que la izquierda, la gran parte de la izquierda, llevaba en sus programas en aquel momento. ¿Por qué no se hizo ese referéndum? Bueno, Adolfo Suárez, en el año, creo recordar, 95, en una entrevista que concedió a una periodista muy conocida, Victoria Prego, pues en esa entrevista, tapándose así el micrófono en un momento dado, le confesó que no había habido un referéndum porque los datos que se estaban recibiendo, el gobierno recibía, la encuesta, etcétera, pues eran muy claros. El referéndum lo perdería la monarquía. Así. Y por lo tanto, pues ese referéndum no se hizo y nos quedamos con la monarquía impuesta por Franco. O sea que ilegal e ilegítima. Por más que determinados catedráticos de Derecho Constitucional, que claro,
digan lo contrario. Ya sabemos que son gente agradecida, que come en el pesebre del poder, y son muchos. Pero es así, ilegal e ilegítimo. Y bajo esta monarquía ilegal e ilegítima se han ido acumulando problemas muy graves y muy serios. Problemas que no son puntuales ni coyunturales, sino que son estructurales, que forman ya parte del orden político, social y económico en el que vivimos. Sin ánimo de exhaustividad, pues yo voy a enumerar algunos de estos problemas. Por ejemplo, tenemos un problema de organización territorial del Estado, pero muy grave, que afecta fundamentalmente a tres nacionalidades históricas, que son Cataluña, que es el País Vasco, y en Galicia. Es cierto que en Galicia, por una serie de razones, la intensidad del sentimiento nacionalista es menor, pero sigue siendo una nacionalidad histórica. Esto viene de lejos, no como algunos que piensan que esto del nacionalismo catalán y vasco es de unos cuantos que se levantan por la mañana y vamos a fastidiar a los españoles, pidiéndole independencia o la separación. No, no, esto es una cuestión que viene de lejos, de bastante lejos. Toma un cariz político ya en el último cuarto del XIX, pero incluso se remonta a épocas anteriores. El Estado de las autonomías no ha solucionado este problema. Lo que ocurrió es que se intentó tapar ese nacionalismo catalán, vasco y gallego, pues con lo que se llamó entonces café para todos. Todos somos autonómicos y ya no hay ninguna diferencia. Bueno, pues lo que se ha visto es que esa diferencia permanece. Vamos a hablar ahora del problema vasco, que todos conocemos, pero ahí tenemos la cuestión catalana. En las últimas elecciones, el 51% de los votos han ido a candidaturas independentistas. Y esto no se soluciona con represión, se soluciona de otra manera que después venimos. Uno de los problemas que tenemos, y no es coyuntural, es estructural y se agudiza. Hay un problema eclesiástico, muy serio. La Constitución, ¿qué nos dice? Nos dice que el Estado español no es confesional. Tampoco dice laico, no es confesional. Pero en la práctica sí lo es. ¿Por qué? Pues porque en 1979, deprisa y corriendo, se firmaron los llamados acuerdos Iglesia-Estado. Y por esos acuerdos Iglesia-Estado, que están vigentes y que ningún gobierno ha querido ni anular, ni siquiera modificar, pues España se convierte en un Estado confesional. ¿Cuánto dinero recibe la Iglesia por distintos capítulos que no vamos a desgranar? Del Estado, 11.000 millones de euros. Mucho dinero. 11.000 millones de euros. Ya digo, por distintos renglones y capítulos. Y bueno, pues todos conocemos la noticia que salió hace poco, ¿verdad? Es decir, mediante un procedimiento que se llama inmatriculación, en los últimos años, pues la Iglesia ha puesto a su nombre 35.000 bienes, algunos muebles y otros inmuebles, entre ellos todas las catedrales del país, inclusive pues la mezquita de Córdoba. Hay que señalar que esto no había ocurrido ni con Franco. O sea, ocurrió con una modificación de una ley franquista que hizo el presidente Aznar. Porque con Franco los templos, las catedrales, no eran propiedad jurídica de la Iglesia. No lo eran. Y ahora no son. Lo cual realmente es sorprendente, ¿verdad? Que en esta democracia plena, una democracia plena, consolidada, haya ocurrido esto. Que la mezquita de Córdoba, patrimonio de la humanidad, patrimonio nacional, pues sea de la Iglesia Católica. ¿Por qué procedimiento? Pues por el hacer un certificado que costó, creo recordar, 35 euros. Se llevó al registro de la propiedad y ya está. La mezquita de Córdoba es nuestra. Claro, si vais a la mezquita de Córdoba, las entradas lo ponen claro. Entonces, ya ni siquiera la llaman mezquita. Es la catedral, o ya mezquita catedral. Y por supuesto la recaudación va al obispado. Esto pues, es algo verdaderamente sorprendente para un país que en su constitución dice que no es confesional. Bueno, hay un problema militar. Sí, también hay un problema militar. Durante años se nos ha dicho que el ejército español había cambiado, que era un ejército diferente. Ya no era el ejército golpista, este que había habido
a lo largo de la historia, ¿no? Con pronunciamientos militares en el 19, la dictadura de Primo de Rivera, el golpe de Estado del 36. No, esto había cambiado. Esto era un ejército moderno, democrático, profesional, que forma parte de la OTAN. Esto todo es mentira. Esto es mentira. Yo no digo que no haya militares con una mentalidad democrática. Evidentemente los habrá. Pero recientemente hemos escuchado unos chats de militares que sí, que es verdad que están en la reserva, están retirados, pero en esos chats se hablaba de fusilar a 26 millones de personas para acabar con el problema de rojos, de comunistas y de separatistas. Claro, inmediatamente sale la ministra de Defensa. Bueno, eso no es importante, porque están retirados. Sí, pero la cuestión es cuándo se retiraron. Estos señores no son oficiales, ni altos mandos, ni jefes en los años 40, 50 o 60. No, ejercieron su mando en los años de la monarquía parlamentaria. Y no hace tanto. O sea, estos no son gente de 90 años. No. Son gente que está en la reserva, están retirados, pero que hasta hace poco tiempo han ejercido cargos, pero fundamentales, por ejemplo, en las jefaturas del Estado Mayor, del Ejército, de la Marina y del Aire. O sea, que quitarle importancia me parece grave, porque la tiene y mucho. Nada de cuatro nostálgicos, sino muchos más, y además con mando en plaza, hasta hace poco tiempo. Bien, tenemos un problema educativo, también muy serio. Este país tiene 3 redes de enseñanza. Son la pública, que es la privada, y que es la privada concertada. Que ahí es donde está el problema. Porque si solo hubiera pública y privada, bueno, tampoco pasa nada, en principio. La gente que quiera llevar su escuela privada, pues paga lo que le pidan, 1.000 euros, 2.000, los que sean, y punto. Pero se mantiene la red pública. La cuestión grave es la aparición de la privada concertada. Estos son negocios privados, ¿sí? Separarlo un poquito. Que se llevan dinero público. Y además, a medida que pasa el tiempo, la cantidad que reciben es cada vez mayor. La privada concertada es el cáncer de la enseñanza pública. Como se está viendo, en comunidades como Madrid, el avance de la privada es enorme, mientras que la pública retrocede en el número de alumnado. Y eso hay que acabar con eso. Los recursos públicos y el dinero público es para la enseñanza pública, no para la privada concertada. El que quiera llevar a su hijo a la privada, que lo pague. La ley CELA, esta que ha levantado tantas polémicas, ¿verdad? Pues esta ley mantiene la enseñanza concertada. Pues es que no la toca. Lo único que ha hecho es, bueno, pues limar los aspectos más escandalosos de la privada concertada, que era seleccionar alumnos. Oye, tú eres inmigrante y además pobre, pues te vas a la pública. Eso es lo único que ha hecho, pero mantiene intacta la estructura del sistema. Y eso es un problema muy serio. Y ya no solamente es la red de enseñanza, sino que el sistema educativo español tiene unos problemas muy serios de lo que son los propios contenidos y la propia organización de las asignaturas. Yo lo sé bien porque he dado clase en la enseñanza media también, durante años. He sido profesor de universidad y también en instituto. Y desde hace años, pues la enseñanza media, ahora se llama secundaria y bachillerato, que antes se llamaba media, pues ha caído en manos de los psicopedagogos. Sí, que han destrozado la enseñanza media. Empezaron en la LOCSE, en los años 80 con el PSOE, y han seguido. Y entonces ahora la enseñanza pues es una enseñanza burocratizada, donde los profesores tienen que hacer continuamente memorias, planes de mejora, todo tipo de programaciones, y pues en vez de hablar de contenidos, estos psicopedagogos, que son unos aprendices de brujo, por no llamarnos otra cosa, ¿no? Pues han inventado cosas como la enseñanza basada en las competencias, la enseñanza basada en los indicadores de logro. No sé lo que es. Yo os confieso, me he ido de la enseñanza media sin saber lo que es un indicador de logro, ni una competencia, y tampoco lo he aplicado.
y a mis amigos creo que les ha ido bastante bien. Si realmente hubiera aplicado esas majaderías, creo que no hubieran aprendido nada. Esto es lo que ocurre. Y además de esto, de esos planes psicopedagógicos que nadie entiende y que todo el mundo rechaza pero que están ahí, pues que tenemos también en nuestra enseñanza media una pérdida de peso continua de las asignaturas humanísticas, que son las que crean a un ciudadano crítico, y han ganado terreno pues las nuevas tecnologías, me parece que eso es ya la panacea, y sobre todo la economía neoliberal. En el segundo de bachillerato hay una asignatura que se llama Economía de la Empresa. ¿Para qué? Para formar emprendedores. Y mientras se forman emprendedores, que ya sabemos dónde termina después cuando llegan las crisis, pues las lenguas clásicas han caído en la marginalidad, y con esta reforma tan progresista de la ministra Celaá, pues la filosofía prácticamente ha desaparecido de la enseñanza secundaria obligatoria. Lo que se llamaba valores éticos, que se daba en primero, segundo, tercero y cuarto, ha desaparecido, y solo se va a dar en un curso 1 o 2 horas. Quiere decirse que aquellos alumnos y alumnas que no sigan el bachillerato saldrán después de la enseñanza obligatoria sin saber quién es Aristóteles ni Platón. Así de claro. Eso sí, sabrá mucha economía, porque en cuarto de eso se da, pero no sabrá nada de filosofía. Y esto no es una casualidad, esto es algo intencional. Claro, después de las lenguas clásicas y después de la filosofía, ¿a quién le llegará el turno? A la historia. Pero yo creo que aquí sabremos defendernos mejor que los filósofos, que la verdad es que no han puesto mucho de su parte para impedir el atropello que ha supuesto la Celaá. Nuestro sistema educativo es realmente bastante catastrófico. Lo mismo que el plan Bolonia en la universidad. Estáis vosotros ahí, pues también para sufrir, ¿no? Tenemos un problema económico. Nuestra economía es una economía muy débil. Digamos que pivota en torno pues, a dos sectores, que son el turismo y que es la construcción. La construcción inmobiliaria. España ha llegado a construir en algún momento, en los años 80, más viviendas que las que construía Francia, Inglaterra e Italia juntos. Claro, pura especulación. ¿Qué ocurre? Que cuando llegó la crisis de los 80 y ahora, pues, lógicamente, esta economía ha sufrido más que otras, porque son los sectores pues, al que les afecta la pandemia y al que les afecta la anterior crisis. ¿Qué ocurre? Que España no es un país industrial. No es un país industrial. España se desindustrializó en los años 80, cuando hubo que pagar un peaje muy serio por entrar en la Unión Europea. Pero muy serio. Y el peaje fue que a cambio de entrar en la Unión Europea, que se nos presentó como la solución de todos nuestros problemas, fíjate qué bien, que ahora podemos exportar sin que haya aranceles ni barreras, pues el peaje fue esa reconversión industrial que cerró astilleros, que cerró minas, que cerró siderurgias. Claro, cuando se cierra una siderurgia como la de Levante, la que había en Valencia, una siderurgia integral, que daba trabajo a 8.000 o 10.000 personas, eso después no se sustituye mediante la venta online de pizzas. No se sustituye. Y esto hace pues, que nuestra economía sea mucho más débil que Alemania, que Francia, que Estados Unidos y que los países industriales, porque no nos engañemos. Desde la revolución industrial, los países más fuertes en el mundo han sido y siguen siendo los países con una fuerte base industrial. Eso está claro. Y si no, fijémonos en Alemania. Desde su idea fue un país muy industrializado y lo sigue siendo. O sea que ese es un problema muy serio. Tenemos un problema de industrialización. Hay un problema social que está ahí y que, bueno, es una catástrofe absoluta. Los últimos datos decían que prácticamente el 26% de la población española estaba en situación de riesgo de pobreza. Más de 12 millones de personas. Realmente son unas cifras terribles.
además se ven en la calle, en esas colas del hambre, esa cantidad de miles de personas que tienen que ir a despensas solidarias, etc. Es más, aquí ha aparecido una figura que ya existía en otros países, pero que ahora ha aparecido, y con fuerza. Es el trabajador pobre. Siempre se ha asociado la pobreza a no trabajar. No tengo trabajo, soy pobre. Pues ahora no. Ahora hay aproximadamente un 14% de trabajadores que están bajo la línea de pobreza. O sea que ya el tener un trabajo no te garantiza tener una vida mínimamente digna, no, porque son trabajos basura, son trabajos absolutamente precarios. Esto pasaba en Estados Unidos ya hace tiempo, pero ahora también ha llegado aquí. O sea que ese es otro problema pues, realmente grave. Por supuesto, hay un problema de lo que llamaríamos, para ser suaves, déficit democrático. Déficit democrático. Aquí hablamos de una democracia plena, consolidada, madura, pero ya se ve que no es así. Tenemos la ley Mordaza, que no ha sido derogada, y tenemos lo que está ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo ahora. Que un señor, por componer canciones, entra en la cárcel y un denominado rey emérito ha protagonizado escándalos de corrupción gravísimos, ha huido de su país y está allí en Abu Dhabi disfrutando de todas las comodidades a costa de nuestro presupuesto y pagado por nosotros, por supuesto, y rodeado de unos jeques absolutamente corruptos como no podía ser de otro modo. Pero claro, el emérito no se ha ido a Noruega, no se ha ido a Inglaterra, probablemente porque no lo hubieran dejado estar allí, a persona tan impresentable. Se ha ido al lugar pues, más impresentable. Los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, tiranías, jeques completamente corruptos, pero se ha ido allí porque de allí recibía las comisiones. Entonces, esto no es una democracia, como dice el Pleno, sino que deja mucho que desear. Es una democracia marca España, o como se decía en el franquismo, España es diferente, ¿verdad? Para atraer a los turistas. Y tan diferente que era la época de Franco, como que era una dictadura fascista, que no había en otro sitio de Europa. Bueno, Portugal, pero con menos fascista. Entonces, la democracia que tenemos aquí, pues eso, es una democracia marca España. Y, bueno, por no hablar más en este punto, pues tenemos un problema de soberanía nacional. Un problema de soberanía nacional muy serio. Este país no es soberano. No es soberano en lo económico, porque formamos parte de la Unión Europea, y al formar parte de la Unión Europea, pues hay organismos que nos dictan nuestra política monetaria. Es el Banco Central Europeo, que nadie lo elige, una entidad allí en las alturas, y formamos parte de la OTAN. Y esto tampoco nos proporciona soberanía nacional. Participamos en decenas de misiones que nos dicen que son humanitarias y no lo son. Y esto es muy grave, que un país no sea soberano, ni en lo militar, ni en lo económico. O sea, la Constitución puede decir y hablar de soberanía nacional, pero en la práctica esa soberanía nacional no existe, hay que recuperarla. Bueno, estos serían algunos de esos problemas que tenemos. Hay alguno más, pero creo que con esto nos hacemos una idea de cómo está nuestro país. Y repito, son problemas de fondo, no problemas puntuales que se puedan solucionar con 2 decretos leyes. No, esto es más profundo. Y en esta situación, pues, ¿cuáles son las posiciones políticas para afrontar todas estas cuestiones? Que son graves, que son muy serias. Podríamos hablar de 3 posiciones. Una es continuar como estamos. No hacer nada. Es la posición del PSOE y del PP. Tenemos una democracia plena, tenemos una constitución de 78 que funciona y tenemos una monarquía que está. Vivimos en el mejor de los mundos, por lo tanto no hay que tocar nada. Si acaso, unos pequeños ajustes, pero ni siquiera son necesarios. Se sigue adelante y punto. Después hay otra posición que mantiene Izquierda Unida, Podemos, ¿no? De reformemos la Constitución a fondo. Es decir, hagamos una segunda transición. O sea, una segunda estafa,
porque la primera transición fue una estafa absoluta y total al pueblo español. Pero claro, además de que es muy complicado reformar la Constitución a fondo, es muy complicado, aquí hay unas mayorías enormes, otras elecciones, etcétera, ¿no? Es que no serviría para nada. Porque la Constitución del 78 y la monarquía son la superestructura jurídica de un orden social y económico, liderado por la oligarquía financiera. De tal manera que tú puedes tocar la Constitución, pero todo seguirá igual. Porque el poder real está en el IBEX 35. En esas empresas, grandes bancos, grandes empresas de energía, que son las que tienen el poder real. Y, repito, la Constitución es esa superestructura. Por lo tanto, ahí no se toca el poder de la oligarquía, aunque cambies artículos de la Constitución, y aunque cambien muchos artículos. Ese no es el problema. Después hay una tercera posición, que es la que defendemos nosotros, que es la ruptura con el sistema. La ruptura con la monarquía y la proclamación de una república. Como ha dicho el camarada, no cualquier república, porque aquí no se trata de cambiar a un jefe de Estado por otro, simplemente quitamos la monarquía y ponemos la república, sino una república que tenga apellidos. Los apellidos existen en las repúblicas, igual que las democracias. Democracia burguesa, democracia popular, en su momento hubo una democracia esclavista, en Atenas y en Roma. Pues aquí lo que nosotros consideramos es una república popular y federativa. ¿Qué queremos decir con una república popular? Pues queremos decir que esa república será la expresión de un bloque de poder diferente. Mientras que ahora el poder, como he dicho antes, está en manos de una oligarquía, de los grandes bancos, de las grandes empresas de energía, con algunos apoyos sociales, evidentemente, esta república popular tiene que representar los intereses de otro bloque social. Un bloque social vertebrado en torno a la clase obrera. En torno a la clase obrera. Por supuesto que lidere también y aúna a otros sectores sociales. Pequeña burguesía, sectores de clases medias, pero el eje vertebrador tiene que ser la clase obrera. De paso diré, aunque quizás sea obvio aquí entre vosotros, que la clase obrera existe. Digo esto porque hay toda una serie de ideólogos burgueses, algunos con apariencia de progres, que son los peores y los más dañinos, que dicen que la clase obrera ha desaparecido, que ya no hay clase obrera. Eso es una cosa, bueno, pues del siglo XIX, una cosa de las grandes fábricas, de la revolución industrial, de la primera y la segunda, y esto es absolutamente falso. La clase obrera, el proletariado existe. Lo que ocurre es que tiene unas características diferentes. Han desaparecido en muchos casos las grandes empresas industriales, sobre todo en España. La clase obrera está más atomizada, pero por supuesto que la clase obrera, claro que existe. Y en torno a esa clase obrera hay que construir la república popular. Repito, uniendo a otros sectores sociales. Y esa república es la que conseguirá, digamos, las reformas que necesitamos y las transformaciones económicas y sociales que necesitamos. Por supuesto, federativa. Claro, porque hemos dicho que hay un problema de nacionalidades en el país. Y eso hay que darle una salida. Y la única salida para que los pueblos de España convivan es un sistema federal. Es así, que reconozca el derecho de autodeterminación. Por supuesto, nosotros no somos independentistas. No lo somos. Creemos que la clase obrera tiene que estar unida en ese proyecto de construcción de una sociedad sin clases. Como decía Lenin, por supuesto. Pero reconocemos el derecho a la autodeterminación. Si en un momento dado una nacionalidad quiere separarse, pues tiene derecho a hacerlo. Esa es nuestra postura. Creemos que con esa república popular y federativa se puede dar salida a esa cantidad enorme de problemas enquistados en nuestro país. Pero con la monarquía y con el régimen del 78 esto es absolutamente imposible. Ahora, claro, diréis vosotros, bueno, ¿y cómo va a llegar esa república?
Pues no es sencillo, claro, pero lo lógico es construir, llamémosle una especie de unidad popular, Frente Popular, el nombre es lo de menos, ¿no? Pero, digamos, hay que construir organismos unitarios. En ese sentido hay que crear tejidos republicanos. Es decir, en las asociaciones de vecinos, en los barrios, en las universidades, ¿no? Asambleas republicanas que organicen a los sectores populares y a la clase obrera, hoy desorganizada completamente, y que creen conciencia republicana. Eso es lo que hay que hacer. Así se va a crear, digamos, esa unidad popular. Por supuesto, también en organizaciones políticas, sociales, pero la República no va a venir por salir a la calle el 14 de abril, o por salir el 6 de diciembre, o por conmemorar ahora el 90 aniversario de la Segunda República. Hay que crear conciencia y tejido republicano. Y entonces, a partir de ahí, hay una posibilidad de construir esa República Popular. Claro, ¿cómo unir a fuerzas sociales, a fuerzas políticas, a favor de esa República? Pues yo creo que con un programa mínimo. Hay que articular un programa mínimo que pueda, digamos, agrupar a sectores políticos y sociales de izquierda. Un programa mínimo, que no se trata aquí de desgranarlo, pero por lo menos avanzar algunos puntos. ¿Qué debería incluir ese programa en el que podrían estar de acuerdo fuerzas de izquierda de verdad? Otras cosas no, pero que se sientan de izquierdas, que sean republicanas. Pues, por ejemplo, la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía. Eso es absolutamente fundamental para una república popular. No podemos seguir en manos de la banca y de las grandes compañías eléctricas o de energía. Hay que nacionalizar los sectores estratégicos de este país. Y eso creo que cualquier organización de izquierda lo firmaría. Además de, por supuesto, nacionalizar los sectores estratégicos de la economía, habría que nacionalizar la sanidad privada. Sí, es absolutamente urgente, porque con la sanidad privada ocurre lo mismo que con la educación concertada, que va ganando posiciones y va arrinconando a la sanidad pública. Hay que nacionalizar la sanidad privada. Por supuesto, hay que llevar a cabo una reforma fiscal profunda. No esto que se ha hecho aquí, ahora, sino una reforma fiscal profunda. Y eso también es algo que puede unir a sectores de izquierda. Son medidas ni siquiera socialistas, ¿no? Eso es otra cosa. Son medidas de los progresistas, pero no son medidas comunistas ni socialistas. Después, hay que suprimir todas las leyes laborales hechas por el PSOE y por el Partido Popular, que a lo que han llevado es a una degradación absoluta del trabajo, a un predominio del trabajo precario. Si nosotros leemos el Estatuto de los Trabajadores cuando se promulgó, allí ya hace muchos años, ¿verdad?, después de la transición, y lo comparamos con lo que hay ahora, es que es un Estatuto de los Trabajadores irreconocible. Irreconocible. Eso hasta los propios sindicatos lo admiten, que realmente se ha ido degradando ese Estatuto de los Trabajadores hasta llegar a lo que hay hoy. Es decir, unas cotas de degradación laboral y de trabajo precario realmente impresionantes. Y eso puede unir a sectores de la izquierda, evidentemente. Hay que derogar toda una serie de leyes que coartan las libertades y los derechos civiles. La ley Mordaza y modificar a fondo el Código Penal. Eso también, lógicamente, podría ser una medida en la que confluyeran los sectores de izquierda, ¿no? Y este sería, digamos, algunas de las medidas. Por supuesto que hay otras. La remunicipalización de los servicios públicos. Muchísimos ayuntamientos, recogida de basuras, etcétera, están externalizados, no externalizados, están privatizados. Externalizado es una palabra, es un eufemismo, ¿verdad? Para no decir que han pasado a ser privatizados. Todas esas cosas en una palabra, es decir, potenciar pues, los servicios públicos, reindustrializar el país. Hay que reindustrializar nuestro país. Todo eso sería un programa mínimo que pudiera unir a sectores sociales y políticos de la izquierda para construir esa alternativa
urgente. ¿Qué ocurre si no se construye esa alternativa? ¿Qué va a ocurrir? Pues algo que estamos viendo ya. El avance del fascismo. El avance del fascismo. A medida que se degradan las condiciones sociales y no se ve perspectiva de futuro, pues hay una serie de sectores sociales que basculan hacia ese discurso, sí, irracional, emocional, todo lo que queramos, pero que termina calando. Que termina calando en los sectores populares, que son realmente los más afectados. O sea, si cogemos el electorado de Vox, el electorado de Vox no es el electorado del barrio de Salamanca. O sea, no nos engañemos, no es así. O sea, hay una parte de voto popular cada vez más importante. Y es normal. Si es que es normal. Si tú eres un trabajador que tienes un trabajo precario o que estás en paro y no ves ningún referente de izquierda, no ves ninguna salida, ¿qué es lo que escuchas? Pues lo más fácil, un señor que dice que tú, español, estás amenazado en tu identidad nacional por independentistas, por rojos, por separatistas, por judíos, como ya el otro día en la concentración. Y al final te lo terminas creyendo. Bueno, si español no quiero que me quiten mi identidad nacional, que es lo que me queda. Entonces terminas votando por ser nacionales. Si eres un pequeño comerciante que has perdido tu estatus porque con la crisis has perdido tu pequeño negocio y no tienes perspectiva de nada, ni tú ni tus hijos, pues terminas escuchando a un señor como Abascal. Claro que lo terminas escuchando. Es que el fascismo histórico creció así. Ya sabemos que hubo una financiación de la oligarquía financiera alemana y todas estas cosas. Pero el fascismo en Italia y el nacionalsocialismo en Alemania caló profundamente en sectores populares. Y fue por algo. Claro. Igual que ahora está ocurriendo. Y esa es la perspectiva si no derrocamos este régimen e implantamos una república. Este país tiene futuro. Yo voy terminando para no aburrirnos más. Este país claro que tiene futuro. Tiene un capital humano y económico suficiente para que todo el mundo que vive aquí tuviera una vida digna, tuviera una vivienda, tuviera un trabajo, tuviera educación y sanidad públicas. Si no lo hay, es porque hay unos obstáculos que hay que remover. Y fijaos lo que venía hoy en el país. Estos son los obstáculos que hay que remover. Esto también es violencia, porque yo creo que esto es terrorismo. Decía así la noticia del país. Acciona, estas empresas de energías alternativas, tan bonito, ¿no?, pagó a su presidente 36,61 millones de euros en 2020 por sueldo y un bonus plurianual. En un año, un señor ha cobrado 36,61 millones de euros. Pero ¿cómo no va a haber pobreza social? Esto sí que es violencia, pero violencia terrorista. Y esto hay que eliminarlo. Y solo se puede eliminar realmente con una república. Y termino como otras veces, que a mí me gusta mucho terminar así. La monarquía es el problema y la república la solución. Muchas gracias.